Hola, muy buenas tardes. Aquí vamos a al cuarto video sobre el siguiente tema para que se acerque el material, que viene siendo el punto 3.3, que son gastos indirectos de producción, asignación de gastos a través de actividad basada, LABC. Y vamos a ver el punto 4, que son los gastos de operación, que son los de administración y distribución, también aplicados según asignación de ABC. Para entrar a esto, yo mandé un archivo por medio de Nubia que hablo del prorrateo primario, secundario y final. Esto para que puedan entender cómo es que podemos entrar al otro punto, ¿sí? Antes de empezar con el tema, yo quiero decirles que aún no está la manifestación por parte del rector de la universidad, pero se escucha mucho y por ahí me llegó algo de que vamos a cerrar el semestre virtualmente. Como les había yo dicho desde el principio, más vale que hagamos esto correctamente. La facultad jamás se ha quedado perdiendo un solo semestre y tampoco los ha regalado. Entonces, ya tienen ustedes una calificación, ya tienen ustedes participaciones y están teniendo ustedes ahorita estas tareas que son sus calificaciones. En la medida que ustedes le entregan, trae todo completo, la calificación es buena porque ustedes están cumpliendo. Pero hay algunos que no han pasado toda la información. A cada uno en la respuesta de lo que me enviaron les digo lo que está haciendo falta. Pónganse al corriente. Ahorita ya son 3 tareas las que deben de haber mandado. Ya hay mucha gente que el 1 y el 2 lo mandó, bastantes del 3, pero todavía faltan. Y algunos incluso todavía del 2. Y algunos que no me mandaron el 1. Entonces pónganse al corriente para que no haya problema lo más rápido posible, porque en cuanto nos digan cierran, tenemos que cerrar, así que vamos a ponerlo las pilas, por favor. Me interesa que ustedes le echen las ganas. Yo no sé si en el otro video alguno de ustedes se sintió agredido porque dije que ustedes mismos ya no estaban mandando tareas y demás. La idea de esto es que en realidad saquen las materias y las saquen lo mejor posible. Yo estoy poniendo mucho de mi parte, pero no es completa, falta la de ustedes. Ojalá y que lo puedan aprovechar. Ok, después de decir esto, entramos directo a materia. Vamos a ver el material que les envié, el que les estoy hablando de prorrateo primario y secundario. Y este tema nos dice: los gastos indirectos es el tercer elemento del costo de producción. Y para poder explicar este tema de prorrateos, debemos tomar en cuenta que las empresas se dividen en departamentos relacionados a la producción. Y que la empresa, por ejemplo, estamos pensando en Bimbo y vamos a tomar 2 departamentos de cada uno de estos. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hecho un bosquejo, yo ya lo había dado en el pizarrón, para que lo tengan más en mente. Lo hice, ustedes están viendo de frente el pizarrón, en el del lado derecho, ¿sí? En el primero del lado derecho, ahí lo hice, lo tengo muy presente. Pero por aquellos que ni me prestaron atención ni nada, ahí les va. Estamos hablando que los departamentos son productivos, 2, mezcla y horneados. Y de servicios se dividen en 2, los que prestan servicios a los productivos y los que prestan servicios de manera general. Dentro de los que prestan servicio a los productivos vamos a hablar de refacciones y de calefacción. Y de servicios generales vamos a manejar personal y aseo. El prorrateo primario es la acumulación de los gastos indirectos de producción a cada departamento, conociéndose al final del periodo los gastos del departamento que mayor servicio ha otorgado. Y estos gastos se pueden aplicar con aplicaciones que son directas porque son plenamente identificables o bajo bases lógicas del gasto. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la primera cédula que les manejo, que es del prorrateo primario, y hablamos de un combustible. Le pongo AD, que es aplicación directa, porque el único que pidió el combustible fue el departamento de horneado.
yo no puedo dividirlo entre todos. Este importe del gasto es típicamente para horneados, aplicación directa. El otro de aplicación directa, manejamos aquí uniformes. ¿Por qué? Porque a mí me salen los uniformes en X y cada departamento me va a decir cuántos son los que necesitan. Este importe es el que yo voy a cargar a cada una de estas personas. Y entonces aquí, ok, mezcla entre X número que no aparece aquí, de uniformes son 45,000, horneado 25, a refacciones 10, a calefacción 10, personal 8 y aseo 2. Hasta aquí, este es de aplicación directa, ¿sí? Bien y plenamente identificado quién lo pide y qué cantidades y demás. Las otras, que es de bases lógicas del gasto, estamos hablando de la renta. Y la renta estamos diciendo que son 40,000 pesos. Si ustedes ven en el archivo que les mandé, en la primera parte venían todas estas, pero en la segunda pestañita estábamos hablando de las cédulas de prorrateo. Váyanse a esas para que puedan ver cómo es que afectamos los 40,000 pesos. ¿Ya lo tienen a la mano? Muy bien. Esos 40,000 pesos van a ser, dice, se divide el gasto, que son 40, entre 100,000, que son los metros cuadrados, porque es la renta. Entonces, esto que estoy pagando, cuántos metros cuadrados son y cuántos metros cuadrados ocupa cada uno de los departamentos. Si ven aquí en la cédula de prorrateo primario, estoy poniendo que mezcla y horneados tiene 40,000, horneados 20,000, refacciones 15,000, calefacciones 15, personal 8 y aseo 2. Esto hace un importe de 100,000. Divido los 40,000 entre los 10,000 y me da 0.4, que creo que, no sé si, no, este sí sale exacto. Se multiplica el 0.4 por 40,000 y el importe son 16, que es lo que aparece aquí en el departamento productivo de mezcla, ¿sí? Y luego son 8 para horneados, 6 para refacciones, 6 para calefacción, 3,200 para personal y 800 para aseo. Nos vamos a la cédula y entonces ahí está el tercer renglón, que es renta, son 16, 8, 6, 6, 3,200 y 800, ¿de acuerdo? Nos vamos al cuarto renglón, que también es base lógica del gasto y son honorarios médicos. Obviamente una base lógica de gasto va a ser los 20,000 que se van a dividir entre el número de empleados. Esto lo tienen en la hoja de la otra pestaña, que es donde puse las cédulas de prorrateo primario y secundario. Ahí aparecen las dos. La segunda de prorrateo primario, estamos dividiendo 20,000 entre el número de empleados, que son 100, de los cuales mezcla cuenta con 45 de estos empleados, 20 para hornos, 10 para refacciones, 10 para calefacción, 5 para personal y 5 para aseo. Al dividir 20,000 entre 100 nos da una cuota por 200. Por 45 empleados para mezcla son 9,000. 200 para 20 empleados de horneado son 4,000. Para 10 de refacciones son 2,000. Para 15 de calefacción son 3,000. Para 5 de personal son 1,000 y para 5 de aseo son otros 1,000. Estas cantidades las vaciamos acá en la otra cédula. Si ustedes ven, yo puse importe honorario médico 20,000, mezcla 9, 4 horneados, refacciones, calefacción, personal y aseo. Hasta este momento sacamos sumas y las sumas de los 4 conceptos nos dan 210, de los cuales a mezcla le correspondió 70, a horneados 87,000, a refacciones 18,000 y a calefacción 19,000, personal 12,200 y aseo 3,800. Hasta aquí, esto es prorrateo primario. Es la acumulación de los gastos indirectos de producción a cada departamento, conociéndose al final del periodo los gastos del departamento que mayor servicio ha otorgado. Hasta aquí es prorrateo primario. Vamos entonces ahora al prorrateo secundario. Y el secundario nos dice, es hacer una derrama interdepartamental, empezando a repartir los gastos del departamento que mayor servicio proporcione de forma general. Aseo es el que todos los días limpia, incluso si hay accidentes hasta durante el día.
y se empezaría por él y así sucesivamente. Me dieran ustedes, no, pero personal también sí, nos hace muchas labores, contrata, selecciona, etcétera, pero no es un algo del diario como aseo. El aseo más servicio general es aseo. El que presta más servicio general es aseo que personal. No es el monto ni la importancia del departamento. En este caso se empieza a derramar lo del departamento que más servicios presta. O sea que lo que yo voy a derramar son los 3,800. ¿Sí, señores? Tenemos, repitiendo la tabla abajo para que la puedan ver, aseo tiene 2,800 y 1,000 pesos. Eso dan los 3,800. Ok. Yo voy a tener que dividir los 3,800 a los demás departamentos. Y si ustedes se van a la otra pestaña, que es donde tenemos las cédulas, el de aseo obviamente va a ser su base lógica, porque ya aquí todas son puras bases lógicas, ya no hay aplicación directa, va a ser los metros cuadrados. Pero observen ustedes cómo los metros cuadrados, que están casi igual que en el prorrateo primario, no aparece el de aseo, porque aseo ya va a desaparecer. Entonces se quitan los 2,000 metros que tenía aseo, ¿sí? Y entonces solo se dividen los 3,800 entre 98,000, que es la suma de todos los demás departamentos que van a recibir la derrama de este departamento. Y el factor es 0.04, y si ustedes lo hacen van a decir, ay no maestra, es 0.3, quién sabe tantos. Ok, para efecto de demostrarlo aquí, lo ajustamos y lo dejamos a 0.04. Este se multiplica por 40,000, 20, 15, 15 y 8, y el resultado son 1,480 para mezcla, 800 para horneado, 600 para refacciones, 600 para calefacción y para personal 320. Vean como aquí lo que hice, a lo mejor no, yo la impresión no se ve, pero en el archivo, y si ustedes le imprimieron los 3,800, se ponen en rojo, porque es los que ya van a desaparecer, y entonces se empieza a vaciar a mezcla los 1,480, horneados 800, a refacciones los 600, a calefacción los 600 y a personal 320. Si ustedes ven la suma de todo esto, siguen siendo los 3,800, ya se derramaron. En ese momento se vuelve a sacar suma, y entonces vamos con base en eso, ya nada más nos van quedando 2, 4, 5 departamentos para derramar, y el que sigue es personal. Entonces los 12,520 se van a dividir entre, una base lógica sería el número de empleados, ¿de acuerdo? Porque es con los que trabaja. Personal con esos hace nómina, con esos está manejando controles, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces el número de empleados, y entonces se divide el importe que tuvo del prorrateo primario, que fueron 12,200, más la parte que le tocó de la primera cédula del prorrateo secundario, son 12,520. Esos 12,520, si se van a la cédula de prorrateo, se divide entre el número de empleados, y el número de empleados, cuando vimos para prorrateo primario, eran 100, porque estaba aseo y estaba personal, que eran 5 y 5. Los quitamos porque aseo ya no está, se le derramó todo a todos los demás, y personal se va a derramar. Entonces quitamos esos dos, y en el número de empleados de base que va a quedar ahora van a ser 90, o sea, se dividen 12,520, que es el gasto acumulado a la primera cédula de hasta prorrateo secundario, entre 90, que es el número de empleados en los que se va a derramar, y sale 140, lo estoy ajustando, ¿de acuerdo? No sale eso. Multiplicado por el número de empleados 45, 20, 10 y 10, nos están dando 6,220 para mezcla, 2,800 para horneado, 1,400 para refacciones y 2,100 para calefacción, ¿sí? Ya lo vaciamos a la otra cédula. En ese momento ya tenemos dos departamentos en cero, y sacamos sumas y tenemos 21,700, 20,000, 90,600 y 12,500. Perdón, estaba tapándome la vista, ¿sí?
Quiere decir que después de la segunda cédula que hicimos de personal para derrame, ya solo nos están quedando 4 departamentos, 2 productivos y nos están quedando 2 de servicios a producción, ¿de acuerdo? En este momento solo nos están quedando calefacción y refacciones. Dice que es el que mayor servicio preste a todos, y calefacción le da mayor servicio a todos los departamentos, incluso él le da refacciones. Refacciones a calefacción dirán también, pero en cuanto a uso calefacción, si también están teniendo el que es un lugar frío y también les da calor, pues obviamente esto es del diario. Refacciones solo atiende cuando hay una necesidad de su departamento. Por eso es que en este momento se empieza la derrama con calefacción. Calefacción en este momento son 21,700, que obviamente lo voy a tener que dividir, y aquí entra cuál sería lo que debe de aplicarse. Número de empleados no es una base lógica, número de metros cuadrados tampoco es una base lógica. Aquí lo lógico es las horas que el departamento le ha trabajado a cada uno de los otros departamentos, y es muy usual utilizar este tipo de base de aplicación. Y aquí estamos sacando nada más las horas trabajadas para los departamentos que quedan, que son los 2 productivos y el de refacciones. La suma son 4,340, véanlo en su cédula. Al dividir los 21,700, que es la suma del departamento de calefacción, en cuanto a gastos, que viene siendo el acumulado de un prorrateo primario, que fueron 19, más que lo que recibió de aseo, que fueron 600, más 2,100 que recibió de personal, llega a 21,700. Los 21,700 se dividen entre 4,340 horas trabajadas, y el factor nos da 5, multiplicado por las horas individuales de cada departamento, que en este caso fueron mezcla 1,340, horneado 2,500 y refacciones 500. Los importes son: para mezcla 6,700, para horneado 12,500 y para refacciones 2,500. Hasta ahí llevamos la tercera cédula de un prorrateo secundario, que es la derrama interdepartamental, o sea, entre todos los demás departamentos. Hasta este momento ya el de refacciones recibe 22,500, es la suma, la de su prorrateo primario 18,000 más las otras 3 que ha recibido. El que sigue para prorratear es este departamento, el de refacciones. Los 22,500 los dividimos entre las horas trabajadas por el departamento, y aquí les puse que mezcla trabajó 1,800 y a horneado le trabajó 700. Se divide eso entre esas horas, y entonces son 16,200 que recibe mezcla y horneado 6,300. Hasta este momento ya todos los de servicio se quedaron en ceros. Las cantidades todas están derramadas en el departamento productivo de mezcla y horneado, que fueron los 2 que escogimos. Si ustedes ven, la suma de mezcla nos está dando 100,600 y la de horneado nos está dando 109,400. La suma de estos dos son los 210,000 que daba la suma de los conceptos hasta el prorrateo primario. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Ok. Note que todo lo gastado queda solo en los departamentos productivos. Y ahorita pasamos al último concepto, que es prorrateo final. Antes de entrar a quiero recordarles que cuando ustedes vieron producción equivalente, ¿se acuerdan que sacaban las unidades? Producción terminada pasaba el 100%, producción en proceso según el avance, y sacábamos un X número de unidades. Era el equivalente, eran estas unidades, era el equivalente como si fueran todas totalmente terminadas, y entonces se dividía el gasto indirecto entre el número de unidades de producción equivalente. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Bueno, para que puedan recordar, esta es una de las tantas maneras de poder aplicar a la producción los gastos indirectos. Y entonces aquí nos dice, prorrateo final es aplicar estos gastos
a la producción elaborada y las bases pueden ser varias, pero siempre las más justas. Y como caso tenemos el costo de materiales directos utilizados, o bien el costo de sueldos y salarios directos, o bien el costo directo, que sería la suma de los dos, o bien un número de horas trabajadas directas e indirectas, horas máquina, las que ustedes ya hicieron, que fue la de producción equivalente, que es el número de artículos o unidades producidas. Cada empresa normalmente maneja la más justa como base para no afectar y pegarle a la variedad de productos, ¿sí? Quería que entendieran un poco esto, que lo digirieran, porque ahorita a lo que vamos a entrar de los gastos indirectos en ABC, en base a actividades, es otra manera de poder aplicar esto. Y esto, que es un sistema contemporáneo, se tuvo que tomar en cuenta por lo que ya se estaba presentando en las producciones. Las empresas, para poder seguir estando vigentes y que la demás competencia no se las comiera, empezaron con el Tratado de Libres Comercios y demás, empezaron a trabajar una gran cantidad de productos. Y ahorita ya no existe una empresa que solo trabaje 3, 4 productos. Esas no sobreviven. Manejan una diversidad de productos y a veces manejan hasta líneas indistintas de producción, ni siquiera la misma. Si hablamos de la de leche, no nomás maneja la leche, maneja todos sus derivados, pero también ya esas están asociándose y están generándose como parte de un grupo de empresas para poder subsistir. Y hay una gran diversidad de productos. Esto es lo que hace que se entre al siguiente tema, que es gastos indirectos en base a actividades. Y para eso nos vamos a ir a lo que ya les había dicho, que era el material que dice el punto número 10 aquí, ¿sí? Que dice esto, asignación de costos y costeo basado en actividades, ¿de acuerdo? Acerquen su material, por favor, para poder continuar. Y la carátula nos dice lo siguiente: después de estudiar el capítulo, podrá identificar 3 métodos que se usan para asignar los gastos indirectos de fabricación a los productos. Hasta ahorita conocen el de nada más dividir el monto de los gastos entre el número de unidades producidas, y ese es el costo unitario por producto, ¿de acuerdo? Aquí se va a manejar de otra manera, y entonces nos dice, ¿se acuerdan que cuando hacían de la producción, el de producción equivalente, sacaban su costo y luego lo multiplicaban por el número de unidades que quedaban determinadas, en proceso, averiadas, etcétera, y sacaban el valor? Ese era el valor, porque ahí tenían un costo unitario que su base era unidades equivalentes de producción, ¿sí? Bueno, aquí nos dice, basado en actividades son diferentes, dice, identificar 3 métodos que se usan para asignar los gastos indirectos de fabricación a los productos. 2, usar una tasa única de gastos indirectos de fabricación de toda la planta para el costeo del producto. O sea, una sola. Y todos los departamentos les voy a aplicar la misma tasa, porque es general y es tasa única. La otra es utilizar múltiples tasas de gastos indirectos de fabricación de los departamentos de producción para poder manejar el costeo del producto. Y la otra va a ser utilizar el costeo basado en las actividades para manejar el costeo en el producto. Y un punto 5 que tiene además es utilizar el costeo basado en las actividades para asignar gastos de venta y administrativos a los productos. Aquí vamos a la idea de maestra, pero si los gastos de venta y administración no forman parte del costo del producto, no. Pero si ustedes se acuerdan de esa tabla que manejamos al principio de Cristóbal del Río, que era costo de producción más gastos de venta más gastos de administración, hasta otros gastos y demás, que fue tema del primer examen, el primer tema del examen, y a eso ustedes le manejaban un porcentaje de utilidad. Antes de eso era el costo total, ¿sí? ¿Por qué? Porque
A mí como empresa me interesa saber todo lo que yo estoy gastando para poder saber cuál es el precio que en el mercado puede aguantar mi producto. Si no, no me voy a meter, ¿de acuerdo? Entonces, aquí te maneja también eso. Y como sexto punto, utilizar el costeo basado en las actividades de una empresa de servicios, señores. Y entonces entramos de lleno a la página número 373, ¿sí? Por favor. Y nos dice, para entrar antes de la primera, que es tasa única, nos dice: ¿alguna vez ha tenido que solicitar un servicio de reparación para un aparato de su hogar? La persona que hace la reparación puede llegar y reemplazar una parte en solo 5 minutos. Sin embargo, la cuenta tal vez indique un cargo por una cantidad mínima obligatoria que resulta mayor que los 5 minutos de trabajo. ¿Por qué la persona que realiza el servicio puede hacer un cargo como mínimo por el simple hecho de presentarse? La respuesta es que esa persona debe hacer cargos por el tiempo y los gastos en que incurrió para acudir al lugar de la reparación. En cierto sentido, la cuenta refleja dos elementos del servicio: el costo de trasladarse a su casa y el costo de proporcionar el servicio. La primera parte del costo refleja el tiempo requerido para organizar el trabajo, mientras la segunda corresponde al costo por realizar el servicio. Observe que el cargo por organización será el mismo, ya sea que la reparación se efectúe en 5 minutos o en 5 horas. Por el contrario, la segunda parte de cuentas, que refleja el servicio real realizado, varía según el tiempo que dura el trabajo. Al igual que la persona que hace la reparación, las empresas deben de ser cuidadosas para asignar a un costo a sus productos y servicios de manera que refleje las diferentes actividades incluidas en la producción del producto. De lo contrario, el costo de los productos y servicios se puede distorsionar y conducir a decisiones administrativas inadecuadas. Fíjense, cuando uno pide un servicio, normalmente, y si no, pregúntenles a quien lo pide en la casa, que normalmente es la mamá, el papá o la gente que se encarga de ello, pide uno el servicio y te dicen: ¿sabe qué? Se me descompuso la lavadora y mi lavadora es tal. Y lo primero que te preguntan: ¿de qué año es? Tarará, tarará. Y te dicen: el costo por revisión sería de tanto. Si usted acepta la reparación según lo que se hace de la revisión, este costo no se toma en cuenta y entonces le hacemos el costo por la reparación y el tiempo de lo que es. Y hay quien te dice: se cobra por costo de revisión y si usted no quiere el servicio, paga el costo del servicio. Si usted quiere el servicio, este es el mínimo que usted debe de pagar, y aparte lo que genere la reparación en sí de su aparato. Son dos situaciones que se marcan, pero la definitiva es: te lo van a revisar, te cobran. Aceptes o no aceptes el que te hagan la reparación, te toca cobrar por ir a revisarla, ¿sí? Ya no hay quien te la revise y no haya problema si quiere la reparación, y si no, no la quiere. La inmensa mayoría te maneja ya eso. Este es el caso. Entonces, este es el caso de alguna manera para poderlo afectar. Y nos dice: en este capítulo se explicarán e ilustrarán 3 diferentes métodos para asignar los gastos indirectos de fabricación de los productos. Además, se explicará cómo puede resultar una distorsión en el costo del producto como resultado de la asignación inadecuada de los gastos indirectos de fabricación. Terminaremos el capítulo explicando y ejemplificando cómo se pueden asignar los gastos indirectos a la prestación de servicios, que además ya existen en muchas empresas. El servicio de Internet normalmente te vienen, te hacen revisión, ven que estos, si te tienen que cambiar cableado, etcétera, etcétera. En el caso de Cablevisión, que es a veces mi caso, si te cambian todo eso, no te lo cobran, porque te han estado cobrando una cuota mensual de alguna manera y ya no te lo cobran. Si te cambian el aparato del decodificador y etcétera,
tampoco te lo cobran, te lo cambian sin costo, porque ya está incluido dentro de tu renta de lo que te lo están manejando cada mes, ¿sí? Pero no así con los servicios, de otra manera que no tienes una renta mensual, ¿de acuerdo? Vamos a entrar al primer método, que es método de asignación para el costeo del producto, dice. ¿De qué manera determina Toyota Motor Company si su automóvil Avalon es un producto redituable? En primer lugar, necesita determinar los ingresos de venta de ese vehículo. La mayoría de las empresas tienen sistemas de contabilidad que trazan los ingresos a las líneas individuales de productos. Sin embargo, Toyota también necesita restar el costo de manufactura de los autos Avalon con el fin de hallar la utilidad a partir de las ventas de los Avalon. El sistema de contabilidad de costos de Toyota proporciona esta información sobre los costos. La determinación del costo de Avalon o de cualquier otro producto se conoce como costeo del producto. El concepto del costeo de un producto se presentó en el capítulo sobre el costeo de órdenes de trabajo. Habla del mismo libro. Ya hablamos de costos de órdenes de trabajo cuando en su examen ustedes muchos no me contestaron correcto cuando hablábamos procesos productivos y órdenes de producción, ¿sí? El concepto de costeo de un producto se presentó en el capítulo sobre el costeo de órdenes de trabajo. Se dijo que los costos de producto incluyen materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Los materiales directos y la mano de obra directa corresponden directamente al producto. Si se acuerdan, cuando vimos desde la primera clase esa chamarra de una compañera o un compañero, ya no me acuerdo qué fue, y decíamos qué se necesitaba y ustedes me dijeron tela, resorte, cierre y todo lo que le vieron. Y entonces empezábamos a poner cuál sería el costo de la tela para efecto de esto, cuántos metros se llevaría, etcétera, y se iba sacando el costo. Y comentábamos que la materia prima puede ser la directa, que es plenamente identificable, y la indirecta, que no se puede identificar y cuantificar. Aquí esto es parte de lo que está diciendo. Dice, los materiales directos y la mano de obra directa corresponden directamente al producto. Sin embargo, los gastos indirectos de fabricación con frecuencia son indirectos respecto a los productos que tienen que ser asignados. En este capítulo ilustraremos tres enfoques: el método de tasa única, el de tasas múltiples y el de base de actividades. Y vean cómo hay una línea y unas flechas hacia abajo y que son los tres métodos. El primero es el método de tasa única de gastos indirectos de fabricación, que es aplicable para toda la empresa. El segundo, se utilizan tasas múltiples para cada departamento de las de producción. Ahí tienen una tasa múltiple cada departamento, no es única para todos. Y el tercero es el método de costeo basado en actividades. Y dice, ¿cómo puede saber un contador qué método debe usar? En este capítulo ilustraremos cada uno de los tres métodos e identificaremos las condiciones que favorecen al uso de cada uno. A lo que les debe de interesar, qué método se selecciona en virtud de que el método de asignación determina la precisión del costeo resultante del producto. Los costos de producción precisos apoyan, y nos vamos a la página 373, apoyan las decisiones de la gerencia, tales como la determinación de la mezcla de productos, la fijación de precios de los productos o la determinación de si es necesario hacer énfasis o no en una línea de artículos. Por ejemplo, después de implantar un sistema más preciso para la asignación de los gastos indirectos de fabricación, un director ejecutivo de Kraft Foods comentó: supongo que descubriremos que algunos productos definitivamente no los deberíamos fabricar y que para otros deberíamos comprometer mucho más nuestros recursos. El sistema de costeos deberá afectar nuestras decisiones a largo plazo para determinar en qué negocios debe de participar Kraft. Por lo tanto, la asignación de los gastos indirectos de fabricación no solo es necesaria para los propósitos de información financiera,
sino también resulta útil en la toma de decisiones de la gerencia. Yo les he comentado que yo trabajé algunos años en Industrias Resistol, bueno, bastantes años, de 10 a 12 fueron mis últimos en empresa grande, y pasé por todos los departamentos habidos y por haber, casi hasta por los de producción, y me fue muy interesante, la verdad fue muy interesante conocer esa gran empresa, porque me tocó conocer, yo entré desde una filial, que fue una de las plantas que Resistol se comió, porque de alguna manera llegó un momento que esa planta ya no podía pagarles, y entonces Resistol se quedó con la planta. A esa me tocó empezar a mí entrar, y de ahí fui pasando a corporativo, y de ahí a una gama de departamentos dentro de, y muchos años estuve trabajando directamente con las plantas, yo desde corporativo, trabajando materia prima, y como soy una chismosa también me metía mucho con productos terminados y tenía mucha injerencia con todas las plantas de Resistol, por lo mismo que manejábamos. Por eso que les digo que hasta de producción me tocó. Por eso estoy en estas cosas. Bueno, cuando Resistol tenía una gran cantidad de líneas de producción, y hablábamos de un polímeros de estireno, de un resinas y laminados, de un aglomerado, de una gran cantidad de líneas de productos, y una de ellas era pegamentos y pinturas. Y pegamentos y pinturas, aquí Resistol tuvo una fusión de Monsanto, que era la gringa, y Resistol, que era la nacional. Cuando se hace la situación legal en la cual las empresas gringas no podían tener el 100% de socios que fueran ellas, tenían que ser las empresas con un 49% mínimo mexicano y 51% extranjero. Y entonces se tuvieron que fusionar. Y si hablamos de Resistol, podía platicar muchas cosas que no vienen al caso, y además de ahorita son totalmente diferentes. Pero había momentos en que en sus juntas, por la diversidad de productos, querían quitar al elefantito de Resistol, al que usan los niños en primaria, que por la puntita de la trompa salía el Resistol para que lo pudieran poner. Hasta la fecha todavía existe. Y cantidad, pero cantidad de veces que lo quisieron quitar, porque el costo era muy elevado, muy elevado, y obviamente la producción no era tan exagerada para hacerse como para manejarse. Y la decisión siempre fue no, porque la decisión en este caso era el crédito mercantil, y en ese momento la más fuerte era Industrias Resistol, y no lo quitaron. Y digo, ahora que ya no es tanto ese problema, el elefantito sigue existiendo, porque es un crédito mercantil de identificación de las producciones. Si yo les hablo de Industrias Resistol, lo más que piensan es exactamente en el pegamento, pero Industrias Resistol tenía una gama, vinilo, poliestireno, eran cantidad de resinas, aglomerados, eran nueve líneas de producción en diferentes partes de la República, y diferentes plantas, muchas. Ok. Entrando a método para tasa única de gastos indirectos de fabricación para toda la planta, andamos en la página 373. Como se discutió en el capítulo anterior, las empresas pueden usar una tasa predeterminada de gastos indirectos de fabricación para asignar los costos por concepto de gastos indirectos de fabricación de los productos. Con el método de tasa única de gastos indirectos de fabricación para toda la planta, todos los gastos indirectos de fabricación se asignan a todos los productos usando únicamente una sola tasa. Para ilustrar esto, suponga que Ruiz Company elabora dos productos: trineos motorizados y cortadoras de césped. Ambos artículos se producen en una sola fábrica. Además, hay un presupuesto de 1.600.000 destinados a gastos indirectos de fabricación en el periodo. Los gastos indirectos de fabricación consisten
como es la depreciación de la fábrica, del equipo, la energía de la fábrica, los suministros para la fábrica y una mano de obra indirecta. Con el método de tasa única de la mano de obra indirecta se hace de la siguiente manera. El total de gastos indirectos de fabricación, ya estoy recortando, ustedes debieron de haber leído, y estoy yéndome a la fórmula que dice tasa única de gastos indirectos de fabricación. Total de gastos indirectos de fabricación presupuestados sobre la base de asignación total presupuestada para toda la planta. Dice, la base de asignación presupuestada es una medida de la actividad operativa de la fábrica. Algunas de las bases de asignación más comunes son las horas de mano de obra directa. ¿Se acuerdan que cuando vimos prorrateo final les puse que uno de los conceptos era este? Aquí lo están manejando también. Son las horas de mano de obra directa, la cantidad de dinero que corresponde a la mano de obra directa y las horas máquina. Supóngase que Ruiz Company asigna los gastos indirectos de fabricación sobre la base de las horas de mano de obra directa presupuestadas. El total de la hora de mano de obras presupuestadas se puede determinar multiplicando el volumen de la fabricación por las horas de mano de obra directa utilizadas. Y nos dice, Ruiz Company planea fabricar 1000 unidades de cada producto. Los trineos motorizados y cortadoras de césped son los dos productos. Requieren de 10 horas de mano de obra directa por unidad para su fabricación. El total presupuestado de las horas por máquina de mano de obra de fabricación es de 20,000. Y entonces nos dice, de las 1000 unidades por 10 horas de mano de obra, nos dice que el trineo ocupa 10,000 horas de mano de obra directa y la cortadora también ocupa 10,000, o sea, son 20,000 horas de mano de obra directa. Para sacar la tasa está dividiendo el monto de pesos de gastos indirectos, que es 1,600,000, en el total de la mano de obra directa, que son 20,000 horas. El costo por hora de mano de obra directa es de 80 pesos. Esta tasa de 80 pesos por mano de obra directa para toda la planta se puede usar para asignar los gastos indirectos de fabricación de cada producto, como se muestra en la página 374, ¿sí? Y vean cómo entonces hay un cuadro arriba que dice tasa única de gastos. El trineo motorizado, que es 80, por la mano de obra directa, que son 10 horas de mano de obra directa, son 800 pesos. Por la cortadora de césped, que son 80 por 10, son 800. Si esto lo multiplicamos porque van a ser 1000 unidades de cada una, quiere decir que van a ser 8,000 de gastos indirectos para la cortadora y 8,000 para el trineo y para la cortadora, ¿de acuerdo? Y entonces vean la figura 10.1 y entonces nos dice los gastos indirectos de fabricación de toda la planta son 1,600 y que son 80 pesos por hora de mano de obra directa, que en el caso del trineo son 10 horas, entonces son 800, y en el otro son 800. Aquí es la misma cantidad, no porque la tasa sea única, resultó eso porque en los dos casos se van a utilizar 1000 unidades, se van a producir 1000 unidades de cada una, y también está utilizando 10 horas de mano de obra cada una. Están muy parejas en función, ¿de acuerdo? La mayor ventaja, después de figura 10.1, es la parte que estoy leyendo, la mayor ventaja del método de tasa única de gastos indirectos de fabricación es que resulta muy sencillo y barato de aplicar, ¿sí? Con esto yo ya estoy dando la asignación de 800 pesos. Vámonos a la página 375, que son método de tasas múltiples de gastos. Recuerden que son 3. Cuando los departamentos de producción difieren significativamente en sus procesos de manufactura, se puede incurrir de manera diferenciada en los gastos indirectos de fabricación en cada departamento. Por ejemplo, el departamento de fabricación que utiliza equipo puede requerir más depreciación, energía y mantenimiento en un departamento de montaje, pues este emplea personas. Además, los distintos productos pueden consumir gastos indirectos de fabricación de cada departamento de producción en proporciones diferentes. Por ejemplo, algunos productos pueden usar
más los servicios de un departamento de fabricación, mientras que otros pueden usar más el de montaje. En estas condiciones, los gastos indirectos de fabricación pueden ser asignados con más precisión usando tasas múltiples de gastos indirectos de fabricación. El método de las tasas múltiples de gastos indirectos de fabricación para los departamentos productivos usa tasas diferentes para cada departamento de producción a fin de asignar los gastos indirectos de fabricación a los productos. Esto contrasta con el método de tasa única para los gastos indirectos de fabricación, el cual usa solamente una tasa para asignar los gastos indirectos de fabricación. Vamos a ver la lámina que es de la 10.2. Están comparando la tasa única y la tasa múltiple. La tasa única, todos los departamentos ocupan lo mismo y todo va para los productos. En la tasa múltiple, el departamento de fabricación maneja los gastos indirectos y maneja una tasa de gastos indirectos que afecta por este departamento al producto. Y el de montaje afecta por estas actividades al producto, ¿sí? Aquí acuérdense que dicen, hay algunas que van a ocupar más tiempo de montaje y otras más de fabricación. Entonces es mucho más accesible que se manejen tablas múltiples. Vamos a ver cómo pega en números. Para ilustrar el método de tasas múltiples de gastos indirectos de fabricación para los departamentos de producción, supóngase que Ruiz Company tiene dos departamentos de producción, fabricación y montaje. Supóngase también que el monto de los gastos indirectos de fabricación correspondiente al de fabricación es de 1030 y al de montaje es de 570. Si ustedes ven la suma, siguen siendo 1.600.000, solo que aquí es específico los gastos que cada uno tiene en específico, ¿sí? Y entonces dice, el departamento de fabricación tiene casi el doble de los gastos de indirectos de fabricación que el de montaje, debido a la presencia de los gastos indirectos de fabricación adicionales relacionados con la maquinaria, como es el costo de la energía, la depreciación y suministros. Por eso es que fábrica tiene mucho más costos que el de montaje. Observe que 1.600.000 de los gastos indirectos de fabricación presupuestados en los dos departamentos de producción son equivalentes a los gastos de producción presupuestados para toda la fábrica, solo que aquí ya está más especificado cuánto gasta cada uno. Tasas de asignación de los gastos indirectos de fabricación del departamento de producción. Las tasas de gastos indirectos de fabricación del departamento de producción se determinan dividiendo los gastos indirectos de fabricación presupuestados del departamento de producción entre la base de asignación presupuestada para cada departamento. En el caso de Ruiz Company, las horas de trabajo directo se usan como base de asignación para cada departamento de producción. Cada departamento de producción emplea 10.000 horas de mano de obra directa. Por lo tanto, las tasas de gastos indirectos de fabricación para los dos departamentos se determinan de la siguiente manera. Los gastos indirectos de fabricación eran 1.030.000 y se dividen entre las 10.000 horas de mano de obra directa. La cuota sale 103 por hora de mano de obra directa. En el caso de montaje, los gastos eran 570 entre 10.000. El costo es de 57 por hora de mano de obra. Y nos dice, recuerde que cada producto requiere 10 horas de mano de obra directa. Ahora, supondremos cierta información adicional acerca de estas horas. El trineo motorizado requiere, aquí ya hay un cambio, el trineo motorizado requiere 8 de mano de obra directa en el departamento de fabricación y 2 en el de montaje. Estamos hablando de los dos artículos con dos departamentos, el trineo y la cortadora. Bueno, el trineo ocupa 8 horas en el departamento de fabricación de mano de obra y 2 solo en montaje. Y la cortadora requiere 2 horas en el departamento de fabricación, o sea, la inversa, y 8 en el de montaje, ¿sí? La misma, pero a la inversa. Una es 8 y la otra es 2, y acá es 2 y 8.
Los gastos indirectos de fabricación son asignados a cada producto multiplicando las horas de mano de obra directa empleadas en cada artículo dentro de cada departamento por la tasa de gastos indirectos de fabricación del departamento de producción. En la figura 10.3 se muestra este proceso. Vean, figura 10.3. Habla del trineo motorizado arriba y dice cuánto va a afectar por el departamento de fabricación el trineo motorizado y cuánto de montaje y el total. Y luego la cortadora. Vamos a ver el primero. La primera columna nos dice uso por unidad de la base de asignación. El trineo motorizado nos dijeron que usaba de fabricación 8 horas y de montaje 2. Al multiplicar las 8 horas de fabricación, la cuota es de 103, está arriba que la sacamos. Se multiplican las 8 horas por 103 y nos da 824. Cuando nos vamos a montaje por el trineo, son 2 horas de mano de obra por 57, que es la cuota, son 114. La suma para el trineo motorizado es de 938. Vamos a ver qué sucede con la cortadora. Es al revés. En el de fabricación ocupa 2 horas. Multiplicadas por 103 son 206. Y de montaje 8 por 57 son 456. La suma de los dos son 662. Noten la figura 104. El método de asignación de tasas múltiples de gastos indirectos de fabricación para los departamentos de producción de Ruiz Company aparece resumido en la figura 10.4. Note que las tasas de gastos indirectos de fabricación del departamento de producción no son iguales para todos los departamentos. El de fabricación es más caro en términos de gastos indirectos de fabricación de horas mano de obra directa en comparación con el de montaje. Además, el trineo motorizado usa más horas mano de obra directa del departamento de fabricación que la cortadora de césped. Y entonces noten, nos regresamos al 10.4. Nos dice, departamento de fabricación, los gastos son 1.030. Para el trineo, que son 8 horas, está pasando por aquí un costo y también está pasando al de montaje. Y el de montaje, que son 570, los 570 pasa una parte de costo a fabricación y otra parte a montaje, porque los dos ocupan, estos dos productos ocupan de los dos departamentos, ¿de acuerdo? Y con base en esto, nos vamos entonces a abajo dice distorsión en la página 377, dice distorsión en los costos de productos, tasa única para toda la planta contra tasas múltiples. Y ahí hay un cuadro que nos dice, el trineo motorizado para tasa única resultaba 800 y 800 para la cortadora de césped. Manejándolo por tasas múltiples, ya el trineo son 938 y cortadora de césped 662. ¿Por qué? Porque si no, llega un momento en que los productos, si yo le estoy afectando mucho más, por ejemplo, la cortadora está resultando en tasas múltiples 662 y en la otra resultaba 800. El costo iba a ser más alto porque era más alto los gastos indirectos y dentro de la competencia nos iban a pegar hasta por abajo de la lengua. Obviamente este producto no iba a tener tanto movimiento de venta porque mi costo en tasa única estaba resultando injusto. ¿Se ve? ¿Se capta? Ok. Dice, ¿qué método es el correcto? En este caso, la tasa única de gastos indirectos de fabricación para toda la planta distorsiona el costo del producto al promediar las diferencias entre los altos costos indirectos de la fabricación del departamento de fabricación y los bajos costos indirectos de fabricación del de montaje. Al usar la tasa única para toda la planta, suponemos que todos los gastos indirectos de fabricación se relacionan directamente con una base única de asignación que representa la planta completa. En muchas plantas esta suposición no es realista, ¿sí? Y entonces aquí te empieza a decir una condición 1, condición 2, que no la voy a tomar en cuenta, léanla con calma ustedes. Y nos vamos a la figura 10.5 de la página 378. Aquí nos está diciendo las condiciones. La condición 1,
La diferencia en las tasas de gastos indirectos de fabricación del departamento de producto, dice. En el departamento de fabricación es 103 y en el de montaje 57. La condición 2, que son diferencias en las relaciones de uso en la base de asignación, son las horas. Para un caso, en el caso del trineo, son 8 horas de mano de obra directa y 2 horas en el caso de la cortadora, y a la inversa en el otro, ¿sí? 2 y 8. Entonces, ahí hay unas diferencias en las relaciones. ¿Se notó la diferencia? Método tasa única y tasas múltiples. Vamos con la tercera, que es el tema del que nos teníamos que abocar. A mí me gusta este material porque es una manera de que se pueda ver gráficamente, paso a paso, cómo pega. Vámonos al método de costeo basado en las actividades. Figura página 378. En los sistemas de manufactura más complejos de hoy, los costos del producto todavía pueden ser distorsionados cuando se usan tasas múltiples de gastos indirectos de fabricación para los departamentos de producción. Una forma de evitar esta distorsión consiste en usar el método de costeo basado en las actividades, ABC, por las siglas en inglés. Este método asigna los gastos indirectos de fabricación en una forma más precisa que el método de tasas múltiples para los departamentos de producción. En el método de costeo basado en las actividades se utiliza el costeo de las actividades para determinar los costos de los productos. Con este método, los gastos indirectos de fabricación son contabilizados inicialmente en grupos de gastos de actividades. Estos grupos de costos se relacionan con una actividad dada, como es el uso de máquinas, inspecciones, movimientos, montajes de producción y actividades de ingeniería. En contraste, cuando se usan tasas múltiples de gastos indirectos de fabricación para los departamentos de producción, los gastos indirectos de fabricación primero se toman en cuenta los departamentos de producción. Véase la figura 16. Y nos está diciendo, aquí está comparando tasas múltiples del lado izquierdo y del lado derecho costeo basado en actividades. En la primera solo son tasas de los departamentales que manejan los gastos indirectos de cada departamento para poder afectar. Y si ven en basado en actividades, ya estamos manejando, en este caso, como el dibujo son 4 actividades y cada una de ellas tiene una tasa que es la que está afectando al producto. Para ilustrar el método de costeo basado en las actividades, supóngase que Ruiz Company tiene 5 actividades. 2 actividades son la de fabricación y montaje, que hasta aquí ya las habíamos visto, y ahora las llamadas actividades en lugar de departamentos. Dice, 2 actividades correspondientes a la fabricación y montaje, que antes las llamábamos departamentos y ahorita las llamamos actividades en lugar de departamentos, porque los gastos indirectos de fabricación en estos grupos están más estrechamente relacionados, ya ando en la página 379, con sus bases de actividad que en el método de tasas múltiples de gastos indirectos de fabricación para los departamentos de producción. O sea, ya tenemos la actividad fabricación y la de montaje, y estamos aumentando 3 más. Cambio de ajustes. Actividad que consiste en modificar las características de una máquina con el fin de prepararla para la fabricación de un producto diferente. Con frecuencia, una corrida de producción requiere un ajuste inicial o cambio de ajuste. Por ejemplo, a fin de que una máquina utilizada para troquelar carrocerías de trineo motorizado pueda usarse para troquelar cortadoras de césped, será necesario detener la máquina y cambiar el troquel. El trabajo correspondiente al cambio de troquel es una actividad de ajuste. Aquí nos vamos a detener. ¿Se acuerdan del primer capítulo de La Meta? ¿Sí? El libro de La Meta. Bueno, en el libro de La Meta todo empieza porque va un fulano, ¿sí? Y hace que paren una máquina, la desmonten y la vuelvan a montar para que saquen los productos de la venta que él quiere que salga. ¿Lo recuerda?
Entonces se encanija el cuate que le dice eso y todavía se encanija más cuando llega el gerente de la planta y se encuentra que ocupó el lugar de su coche y ocupó su escritorio y lo está esperando para decirle solo que se tiene que aguantar. Esto suscita todo un problema, si lo recuerdan, y entonces hace que hasta le den el ultimátum de 3 meses, porque traen una gran cantidad de pedidos que no han cubierto, ¿sí? Esto es parte del cambio, esta es una parte de esa, el cambio de ajuste. Vamos a la siguiente, que es inspección de control de calidad. Actividad que consiste en inspeccionar el producto para ver si tiene defectos. Por ejemplo, la inspección de un trineo motorizado puede requerir que el motor del trineo se haga funcionar durante varias horas y después sea desarmado para comprobar la resistencia de sus componentes, el montaje y operación. O sea, está teniendo actividades que generan costos. Cambio de ingeniería. Actividad consistente en realizar cambios en las características de diseño del producto. Una orden de cambio de ingeniería pone en marcha un procedimiento administrativo para cambiar el diseño de un producto, por ejemplo, cambiar el tipo de hoja cortante incluida en la cortadora de césped, se requerirá de una orden de cambio de ingeniería. Supóngase, entonces sí, cuando los productos le van cambiando un algo porque el mercado lo está pidiendo, hay una orden de ingeniería, hay un cambio y está generando costos para efecto de esto porque estás parando la producción, etcétera, etcétera. Vamos a entrar al ejemplo y nos dice, supóngase que los siguientes gastos indirectos de fabricación presupuestados corresponden a cada actividad. Y noten cómo es 1.600.000 la totalidad de los gastos, solo que ahora dice, fabricación le correspondió 530, ensamble 70, cambio de ajuste 480, inspección 312, ingeniería 208. Y nos dice, el total de gastos indirectos de fabricación presupuestados para asignar sigue siendo de unos 600. Sin embargo, los gastos indirectos de fabricación presupuestados se han dividido ahora en grupos de costos. En los grupos de fabricación y montaje, los costos son menores que en los departamentos de producción de la sección anterior, porque en estos últimos se habían incluido costos que no estaban estrechamente relacionados con actividades de fabricación y de montaje. Dichos costos, cuyo monto total es de 1.000.000, que son los 480, 308, 312 y 208, corresponden ahora a sus propios grupos de actividades, es decir, a las de cambio de ajuste, de inspección de control de calidad y cambios de ingeniería. Y nos dice tasa de actividades de asignación. Los grupos de costos de actividades son asignados a los productos aplicando tasas de gastos indirectos de fabricación para cada actividad. Estas tasas se conocen con frecuencia como tasas de actividades, porque tienen relación con las actividades. Las tasas de actividades se determinan dividiendo el costo presupuestado por cada grupo de actividad entre la tasa de actividad estimada para ese grupo. Empleamos el término de base de actividad en vez de base de asignación. Y me voy hasta casi al final. Dice, para determinar la cantidad correspondiente a cada casa de actividad, considere la siguiente información supuesta acerca de los trineos motorizados y de la cortadora de césped. Y nos dice datos. Trineo motorizado estima, Ruiz Company estima, que la producción total de los trineos motorizados será de 1.000 unidades. Los trineos motorizados son un producto nuevo y los ingenieros aún están experimentando con algunos cambios de diseño. Por este motivo se estima que habrá 12 órdenes de cambios de ingeniería para el periodo. Además se espera que el cambio de ajustes para las corridas de producción de trineos motorizados se realice 100 veces durante el periodo, es decir, que se fabriquen 10 unidades en cada corrida de producción para hacer las 1.000 unidades de producción total entre los 100 de cambios de ajuste. Con propósito de control de calidad, serán inspeccionados 100 trineos motorizados con un 10% de la producción total. La cortadora de césped. Ruiz Company estima
que la producción total de cortadora de césped será también de 1000 unidades. Hasta aquí no ha habido cambio. En los 3 casos han sido 1000 unidades. La cortadora de césped son un producto maduro y estable que esta empresa ya ha producido durante muchos años. Por lo tanto, Ruiz Company espera que a la cortadora de césped se le hagan solo 4 cambios. Note que en la cortadora van a ser 4 cambios y en el trineo van a ser 12 de ingeniería durante el periodo, debido a su larga historia de producción exitosa de cortadora de césped. Ruiz espera tener pocos problemas de calidad, por lo que solamente 4 cortadoras de césped de producción serán inspeccionadas para control de calidad. Ya es tan conocido su producto que solo van a revisar 4 para ver que siga siendo un buen control de calidad. Además, se espera que el cambio de ajuste para las diversas corridas de producción de cortadoras de césped se realice 20 veces durante el periodo, o sea que se fabriquen 50 unidades por cada corrida, 1000 unidades para que sean los 20 cambios de ajuste. Las cantidades de uso de las actividades. Y vámonos a la figura 10.7. Aquí nos está diciendo por cada actividad. El trineo motorizado, la fabricación son 8000 horas y la cortadora 2000 son 10000. Para montaje, la actividad de montaje, las horas de mano de obra directa, el trineo ocupa 2000 y la cortadora 8000. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto desde el anterior? Bueno, las nuevas actividades que se aumentan son para cambios de ajustes, motorizado usa 10, 100 y cortadora 20 son 120. Inspección de control de calidad, trineo motorizado porque son de las nuevas, está apenas metiéndose, usa 100 y cortadora de césped 4, ya es totalmente conocida. Y los cambios de ingeniería sigue utilizando mucho más trineo motorizado y solo 4 la cortadora, que son 16, ¿de acuerdo? Las tasas de actividades para cada actividad se pueden determinar ahora dividiendo el grupo de costo de actividades presupuestados entre la base total de las actividades. Noten, si se van al cuadro anterior, recuerdan que eran 530,000 pesos de fabricación, que en base a actividades de 10,000 horas de mano de obra directa, que es la primera de fabricación, si la notan, las 10,000 horas, nos da que son 53 por hora de mano de obra. Pero en montaje los costos son 70 y la mano de obra eran también 10,000, entonces resulta 7 por hora de mano. Ahora vámonos a los cambios de ajuste. Los cambios de ajuste, el importe eran 480, ¿sí? Y entre el total de los ajustes son 120, son 4,000 pesos por cada ajuste. En el de inspecciones son 312 los gastos de la actividad, entre 104 inspecciones que dice la tabla del 10.7 y nos resulta 3,000 por inspección. En el de cambios de ingeniería son 208,000 del gasto de la actividad, que en la figura 17 de cambios de ingeniería la suma de los dos son 16 y entonces son 13,000 por orden de cambio de ingeniería. Noten ustedes ahora. Nos vamos a la figura 10.9, que es cómo vamos a sacar, cómo afecta el costo. Y nos dice, para el trineo motorizado ocupa 8,000 horas de mano de obra directa y la cuota resultó, según el 10.8, de 53 pesos. El costo de la actividad es 424. Y nos seguimos con trineo. En el montaje son 2,000 horas de montaje, ¿sí? Que es relacionada de la figura 17 y la figura 18. 17 son 8,000, son montaje son 2,000, por el costo que resultó de 7 son 14,000 para el del trineo. Por los cambios de ajuste fueron 100 cambios de ajuste por la cuota de la figura 18, que son 4,000, son 400,000. Lo mismo cambio de ingeniería, que son 100 de inspecciones, ¿sí? Cambios de ingeniería, son 12 por 13,000, que son 156,000. La suma total de todo esto de trineo motorizado nos dio 1,294,000. Todos estos datos fueron el uso de las bases de actividades,
que se tomaron de la figura 17. Fueron 8,000 de fabricación, véanla, trineo motorizado, 2,000 de montaje, 100 de ajustes, 100 de inspecciones y 12 de OCI, multiplicadas por, véanla, en donde sacamos en la figura 10,8, ¿sí? Nos sacamos ahí 53 por la hora de mano de obra directa de la actividad, 7 por la otra de montaje, por cambio de ajuste eran 4,000, por inspección de controlidad son 3,000 y por cambio de ingeniería 13,000, que es lo que se está aplicando aquí. Nos regresamos al cuadro 10.9. En este ahora vamos a ver cortadora de césped, perdón, nos regresamos de nuevo, trineo motorizado, no lo acabé. La suma de los costos de las diferentes actividades nos da 1,294,000 y como las unidades a producirse son 1,000, el costo que afecta a la unidad es de 1,294, ¿sí, señores? Ahora vamos a ver cuánto nos resulta por el costo de actividades en la cortadora de césped. Y va a ser lo mismo. Vas a tomar en cuenta el renglón 2 de la figura 17, que son 2,000 de mano de obra, 8,000, 20 ajustes, 4 inspecciones y 4 OCI, manejadas por los costos de tasa de actividades que te da la figura 10.8, que son 53, 7, 4, 3,000 y 13,000, multiplicadas cada una de estas bases por la tasa de actividad, nos da 106, 56, 80, 12, 52, 306. Estos 306 divididos entre 1,000 nos resulta 306 por la cortadora. Vamos a ver cómo se distorsionaron los costos. Aquí es donde se puede ver. En la parte de abajo dice después del 10.9 dice, el método de costeo basado en las actividades para Ruiz Company se resume en la figura 10.10, ¿sí? 10.10, hablamos, no le pusieron número, pero debe ser esta, la de la página 381. 10.10 después, pero ok, vamos a ver primero la de acá abajo, dice, distorsión en la página, ando en la página 381, distorsión de los costos del producto, método tasas múltiples, gastos indirectos de fabricación de los departamentos de producción. Y nos dice, en tasa única, el trineo se le afectaba 800 y a la cortadora 800. Para tasas múltiples, el trineo llevaba un costo unitario de 938 y la cortadora de 662. Era más justa que la tasa única, pero todavía no tan justa, se distorsionaba, porque vean, basado en actividades, el trineo motorizado ya lleva un costo de 1,294 y cortadora de césped de 306. Es más justa porque es un producto que ya está, el otro se está metiendo. Obviamente no vas a comparar un trineo motorizado con una cortadora en cuanto a su fabricación y demás, ¿de acuerdo? Ahora sí, nos vamos a la figura 10.10 y nos dice, actividad de fabricación fueron 530,000, que sacando por las horas manos de obra directa, el costo sale de 53. Actividad de montaje, los gastos indirectos fueron 70, entre las horas fue a 7, a cambio de ajustes 4,000, de control de calidad 3,000 y de ingeniería 208. Al aplicar todas las otras cédulas que vimos anteriores, nos dice que por unidad de gastos indirectos del trineo son 1,294 y 306 por el de la cortadora. Como puede observar, con el método de costeo basado en actividades se obtuvieron costos de productos diferentes de los obtenidos de método de tasas múltiples de gastos indirectos. ¿Cuál fue la causa de estas diferencias y qué método es más preciso? La respuesta está en la forma en que fue considerada la cantidad de 1,000,000 correspondiente a las actividades de cambio de ajuste, control de calidad y el cambio de ingeniería. Con el método de tasas múltiples de gastos indirectos de fabricación para los departamentos de producción, estos gastos indirectos estuvieron incluidos en los gastos indirectos tanto de fabricación como de montaje, ¿sí?
y fueron asignados a los productos sobre la base de horas de mano de obra directa. Sin embargo, no todos los productos consumieron actividades en proporción a sus respectivas horas de mano de obra directa. Concretamente, el trineo motorizado consumió una porción mayor de actividades de ajuste, inspección de control de calidad y cambios de ingeniería, a pesar de que cada producto consumió 10.000 horas de mano de obra directa. Como resultado de esto, el costeo basado en las actividades asigna una proporción mayor de su costo por gastos indirectos de fabricación al trineo motorizado y una proporción menor a la cortadora de césped en comparación con la de tasas múltiples. Los gastos indirectos de fabricación para los departamentos de producción. En resumen, el método de costeo basado en actividades proporcionó costos del producto más precisos en virtud de que las actividades no fueron consumidas en las mismas proporciones que la mano de obra directa empleada en los productos. Y de ahí, señores, nos está hablando de unos peligros y demás, y voy a dejar pendiente, porque ya es 1:15 la parte de que sigue, que es el costeo basado en actividades, ventas y administración y empresas de servicios. Propiamente son 4 páginas que vamos a ver para la otra clase, junto, por favor, con una. ¿Se acuerdan que les mandé? Si vemos el programa, nos habla, hay una parte en el punto número 2, que es generación e información de los costos, el punto 2.2, 2.3, registro de costo estándar, y 2.4, determinación y registro de diferencias. Tienen por ahí un material que son casos prácticos que les envié, ya lo tienen, que son datos, y voy a checar si nomás les envié datos, porque era lo que yo pensaba que íbamos a trabajar, y como no la vamos a poder trabajar, lo que me interesa es que al menos vean la solución y vayamos viendo uno a uno cada uno de estos. Yo le mando a Nubia la referencia de cuáles son, si es que sí se los mandé completos, y si no, se los mando hasta con la solución. Y quiero que vean, preparen, aparte de la tarea que les voy a dejar respecto a este video, quiero que lean lo que resta, que son estas 4 páginas, y vean el material, que me voy a ir a una sola práctica, para que ustedes puedan ver estas diferencias de cómo se afectan las desviaciones. ¿Qué es lo que nos piden aquí? Determinación y registro de diferencias, ¿sí? Con esto yo más o menos cubro esta parte, y ya después entraríamos en la siguiente. O sea, en la siguiente vamos a ver esto y el estado de el caso práctico de un costo estándar, y ya está. Para la siguiente vamos a ver el último capítulo, que va a ser integración de la hoja de costos unitarios, y con eso yo estoy acabando el programa. Quiero dejarles de esta tarea que me hagan un ejemplo donde me lo manejen comparando, igual que aquí, la tasa única, las tasas múltiples y la tasa basada en actividades. Aquí mismo hay unos ejemplos, si ustedes quieren ver, pero si no, investiguen y manejen, y si no, y métenlos y manéjenlos para que se pueda ver, ¿de acuerdo? Esa es la tarea para este video. No les dé flojera, acaben, de una vez vamos a terminar. La facultad jamás ha dejado sin calificar un semestre, y no creo que esta vaya a ser la excepción. Por eso desde un principio nos pidieron que viéramos cómo les dábamos la clase, y que además pidiéramos la situación de las tareas para ver que en realidad estaban entendiendo. Yo no sé cómo se los dieron los otros maestros. Esto fue lo mejor que a mí me dieron. Espero que esto sea suficiente y pueda haber yo dado con satisfacción los temas que nos faltaron. Pero con mucho gusto, si hay dudas,
Vamos a hacer después una situación para que me manejen ustedes las dudas y me manden de alguna forma poderles cubrir. Pero adelante, yo creo que están haciendo muy bien las tareas. Como tienen que hacer tareas, hasta se meten a investigar y a ver, y yo creo que hasta esta grabación les está ayudando a parar y de nuevo regresarse para ver qué dijo esta loca y demás, y espero que esto les esté ayudando. Por favor, métanle y acaben con este tema, con esta materia. Sé que traen muchas más, pero señores, estamos y vamos a estar todavía resguardados. Bueno, a mí ya me anda por salir, coger el coche, irme hasta Chiapas, porque ya estoy desesperada, pero ni modo, me aguanto. Así que, gracias, que tengan una buena tarde. No dejen de mandarme sus tareas que todavía deben, y no se atrasen, por favor, porque va a llegar un momento en que yo voy a tener que dar calificaciones, y las que ya no llegaron, ya no entran en su calificación, y eso les va a disminuir a ustedes. No quiero verme como los demás maestros que les dan la clase y les dicen tienen 2 días y la tienen que presentar. No me quiero ver de esa manera, pero sí les aviso que si no llegan sus tareas, cuando yo ya tenga que dar calificaciones, no me chillen, porque conste que yo les estoy dando tiempo. Buenas noches, hasta mañana.